Hola a todos, bienvenidos al Riff Show, episodio 2, Season 2. Tengo a mi queridísimo, admirado Mike Pasos el día de hoy. Mike, bienvenido. Muchas gracias por Serge, venir. gracias por la invitación. Sabes que siempre platicamos muy amenamente. Oye, pues siempre ha sido como pionero, estoy buscando la palabra, como que siempre has impulsado alguna parte de lo que quiero hacer. Cuando saqué mi primer sencillo, dijiste, sí, yo toco contigo esa rola. En algún momento me llamaste para suplir en México hace muchos años y fue un poco el inicio de esta relación más de amistad, de trabajo y todo, ¿no? Ok. Y me acuerdo mucho cuando yo empecé este proyecto hace varios años, que puedo decir que lo empecé, habrá sido 2018, cuando te Cuando visité. grabamos aquella canción. No, cuando te visité en Ciudad de México, todavía estabas ahí, en Cuchitril Studios. y, y grabamos, y me acuerdo que llevé la cámara, de hecho hace poco vi esos videos, pero honestamente la calidad no era muy top, y la vida pasó y nunca hice nada, ¿no? Ok. Luego en pandemia La fue cuando, pandemia. cuando hicimos aquellas transmisiones, creo que la tuya fue la que tuvo más views. ¿En serio? Sí, Como una clínica, una masterclass de... no sé si te acuerdas, esto lo hicimos como en Facebook, fue en la pandemia. Eso es No a lo recuerdo que, mucho. eso es a lo que yo llamo Riff Show temporada 1, Ok. porque fue cuando te entrevisté a ti, a Dano, a Kike, a Garduño, a Robin. Pero estas se quedaron como transmisiones en Facebook. De hecho, en la página del estudio existen esas transmisiones. Entonces, si quieren ir a verlas, existen ahí a 423, Facebook 423 Estudios, y están ahí. Pero Ok. bueno, al fin puedo hacer algo un poquito más adecuado a esto, que es estar en persona, platicar un ratito. Ok. Y bueno, platícanos un poquito, digo, ya hemos platicado de esto muchas veces, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común. Eh, Espero que esto lo puedan ver mucha gente, no solo de aquí, de nuestra ciudad, pero pues de México. Has sido un guitarrista de sesión, un hired gun, muchos años. Sí. Cuéntanos un poquito cómo comenzó. Cuéntame esa historia muy resumida de cuando te fuiste a México, a la edad a la que te fuiste, por qué te fuiste y cómo era esa comunicación. Me acuerdo mucho de tu historia, pero quiero que tú la cuentes. Siempre es padrísimo cuando la cuenta Mike. Cuando te fuiste y Alger te llamó en el teléfono y todo. Cuéntanos esa historia de Ok. ese gig. Eso fue en el año 2000, el final del año 2000. Yo tenía en ese entonces 34 años de edad. Eh, Siempre había querido ser o sea, yo siempre había querido ser el músico que acompañaba a los artistas. Yo veía llegar aquí a Mérida a los artistas que llegaban con su banda y yo pensaba, estos músicos son unos musicazos que pueden tocar todo, ¿no? Y eso para mí, eso era algo valioso que para un músico. Yo quería ser un músico de esos. Pero yo sabía que eso estaba en México, ¿no? O sea, tenía yo que irme a la Ciudad de México y siempre estuvo como entre mis planes, pero pues siempre lo dejaba para después o bueno, eh, hasta que se dieron las circunstancias, se alinearon las estrellas, decidí probar suerte en la Ciudad de México, y empecé a contactar valga la redundancia, le llamé a mis contactos, a mis conocidos músicos, gente que estaba en México, diciéndoles que iba yo a pasar una temporada ya a ver qué encontraba, o sea, lo que sea, o sea, desde tocar en bar o no sé. Lo que yo quería ya era cambiar de De aire, aires. sí, totalmente. Y entre esos contactos a los que les llamé estaba Alger Erosa, el guitarrista, quien ya estaba posicionado, ya estaba colocado en
en la Ciudad de México tocando con artistas. Yo sabía que él estaba con Alejandra Guzmán en ese momento. Alger es menor de edad, o sea, es menor que yo de edad, no sé exactamente cuánto, pero yo creo que unos 10 años fácil, ¿no? Okay. Pues le hablé a Alger, oye, voy para allá, si tienes algo, no sé, alguna audición o algún gig, aunque sea de bar, de lo que sea, pero pues, voy para allá y voy a estar probando, ¿no? Una temporada. Coincidió todo esto porque me fui a una gira con un artista local, un artista yucateco, que hizo una gira en el norte del país, en Nuevo Laredo o algo así. Hizo como 2 o 3 fechas por allá y lo planeé. Entonces, ok, bueno, hago el gig, hago la gira, la mini gira de este artista, cobro. Y en el Importante, retorno, importante. sí, claro, me capitalizo un poco. Y en el retorno a Mérida, que había que pasar por la Ciudad de México, ahí yo me bajo del avión. Sí. Y me quedo en la Ciudad de México, ¿no? Y así fue, así pasó. Hice la mini gira en Nuevo Laredo. Y regresando, pues pasamos por México, ya yo me bajé, iba preparado, llevé mi equipo bueno, llevé mi guitarra buena. ¿Qué tenías en ese entonces? ¿Te acuerdas? Tenía yo la Charvel, Charvel, la ok. cual traigo ahorita por allá. Al rato la By the vemos. way, al rato la vemos. Tenía yo mi rack, tenía creo que el JMP, el Marshall. Marshall. Tenía el Marshall JMP, tenía yo por allá unos efectos, no sé si el Alesis Quadraver. Bueno, tenía yo todo como seteado en un rack. Tenía mi pasaporte. O sea, yo fui preparado para lo que pudiera salir, ¿no? Y cuando ya llegué a la Ciudad de México, ya tenía yo hospedaje, un amigo muy querido, apreciado, que desgraciadamente ya no está con nosotros, me ofreció hospedaje. O sea, tenía como que ya estaba todo, las cosas se fueron armando, y cuando llegué a México me comuniqué a mi casa en Mérida y me dijeron, oye, te está buscando Alger Erosa urgentemente, que te comuniques con él. Todavía no estaban los teléfonos celulares, no eran de uso común. Sí. No todo el mundo los tenía. Y bueno, me comuniqué con Alger y Alger me dijo, oye, ven a ensayar con la Guzmán ahorita porque me urge. Yo así, ¿neta? Llegué a casa de mi cuate, llegué mi maleta, mi cuate del hospedaje, le pedí, oye, ¿cómo llego a tal dirección que me dio? Ya me dijo, oye, toma un taxi que te lleve a tal lugar y así. Fuiste con el rack, la guitarra, todo. Y salí entonces con mis cosas, con todo, me subí un taxi, afortunadamente estaba no tan lejos, y pues ahí llegué, ¿no? Ya sabes. Y me estaban esperando, pues los hermanos Barrera, que estaban ya seteados para ensayar todo el equipo. No estaba la Guzmán. Okay. Estaba el manager, o sea, estaba todo un ecosistema que te esperabas. Que yo no me esperaba, que yo no conocía. O sea, yo estaba llegando de provincia. Sí. Pero, pues ya tenía yo cierto training. Llevaba yo acompañando a los artistas locales algunos años. Acá, siempre, aquí en Mérida, siempre ha habido un gran nivel musical, tanto de los artistas como de los músicos. Entonces, todo eso, después me di cuenta, era pues equivalente, ¿no? O sea, guardando ciertas dimensiones y todo, pero básicamente era el mismo sistema, ¿no? Sí. Y pues bueno, me estaban esperando y me esperaba una especie de audición, ¿no? Porque obviamente
nadie me conocía. O sea, tú sabes que en esos gigs de los artistas, todo lo que vale, es más importante, vale, ¿cómo es el dicho ese de eh, más vale malo conocido Sí. que bueno por conocer, ¿no? Entonces, por lo que te digo, se dieron muchas coincidencias en ese momento en mi vida, que no había nadie disponible que ocupara la silla, ¿no? Sí. de guitarrista que se necesitaba. Alger estaba cambiándose de banda, le habían ofrecido la gira de Arjona, Okay. y empezaba ya la gira y estaba dejando pues un poco colgada la gira de la Guzmán y necesitaba a alguien que se quedara. O sea, tú fuiste al ensayo un poco para empezar a suplir a Alger, o sea, como para hacer ese relevo. Para hacer el relevo, exactamente. No era suplirlo, era tomar su lugar. Era tomar su lugar y no había nadie. Y, o sea, como que yo era la opción. Pues sí, había otras opciones, obviamente. Pues guitarristas, pues hay un chorro, ¿no? Pero no sé, en ese momento fue así como el... Bueno, Alger tal vez tuvo el voto, ¿no? De hecho, eso te quería preguntar, ¿cómo fue que Alger logró eso? ¿Alguna vez supiste o fue como, Pues, bueno, tú resuélvelo, Alger? Yo sí, exactamente. Quizá alguna vez lo platicamos, Sí. pero yo creo que pasó eso, ¿no? Así como que resuélvelo porque pues, es tu problema. O sea, tú Sí. estás ocasionando este problema, Claro. y resuélvelo. Y pues algo que toda la vida le voy a agradecer a mi amigo Alger, confió en mí, estuve yo ahí. Sí. Hicimos la audición, pues yo estaba esperando, ok, bueno, esto funciona como siempre, ¿dónde están? ¿Hay papeles? ¿Qué onda? Habían unos papeles, pero un poco manuscritos, o sea, no algo así tan serio. Y y los hermanos Barrera eran muy jóvenes en ese momento, o sea, creo que Iván Barrera era menor de edad, tendría 16, 17 años. Okay. Javo tendría, pues, eran veinteañeros, o sea, Sí. el mayor, ¿no? Oh, wow, ok. Y pues bueno, vamos a tocar tal cosa y vamos así, olvida el papel, ya sabes, cómo podría ser una audición. Siento que no me fue tan bien, pero bueno, yo tratando de fluir como yo estaba acostumbrado acá, bueno, ok, nosotros te llamamos, ¿no? O sea, así fue, nosotros te llamamos. Sí, No nos nosotros llames, avisamos. no nos llames. Nosotros avisamos, sí, exactamente. Nosotros avisamos. Saliendo de allá, creo que en la noche fui a casa de Alger, así como de que me platicaron un poco. Me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y esa noche me avisaron, Lo tienes. Lo tienes. Bien. Ve a la oficina mañana, me dieron la dirección, con tu pasaporte. Traes tu pasaporte, ¿verdad? Ahí está. Todo eso está en las enseñanzas de aquella masterclass. Correcto. Como ser un músico de sesión. sesión. Claro, claro. Y a partir de mañana, después de que vayas a la oficina, hay ensayo. Empiezan los ensayos porque viene la gira. Y así lo hice, y entonces empezaron los ensayos, y pues yo queriendo ser como funcionaba yo acá, ¿no? Todo muy apegado al papel, o sea, tal canción, hay papel, y así veía que ellos como que se miraban, sí hay papel. Bien, ahí está, me dieron el material, me dieron cassettes. Eso te iba a decir, cassettes. Me dieron Sí, cassettes, sí. por allá algún CD todavía, pero sí me tocaron en ese entonces todavía cassettes. ¿Qué habrá sido esa época de la Guzmán? ¿Ya habían sido sus hits más fuertes? Sí, Y al 2000, o sea, Reina de Corazones, todo esto. todo Sus eso ya 90s, estaba ¿no? así. Sí. Creo que
no tengo muy presente la discografía, pero después de que estuve como un año con él, la primera gira, hizo el disco ese que con Desmond Child, Ok. con Satriani Sí, y todo eso. Entonces lo anterior pues era, ya habían pasado como sus hits más grandes, pero sí. pues todavía Sí, era la Guzmán, bueno, hasta el obviamente. día de hoy, ¿no? Yo lo platicaba con Quique. Creo que es ese geek, salvo, salvo tal vez geeks como Alejandro Fernández o Luis Miguel o cosas de estas, son un tope de geek en México, diría yo, ¿no? Y estar ahí es una afirmación de la calidad y cualidad musical que tiene que haber, ¿no? Sí, definitivamente tiene un músico de ese rubro tiene que cubrir ciertas características, o sea, no es para todos, digamos, Sí. ¿no? Te Creo estaban que sí. esperando, ¿no? Es como que el destino fue una cosa... Yo, pues, sí, eso ya es más que la plática ya giraría más en torno a esoterismo Claro. Pero lo padre creo que interesante de ese momento es que pues yo estaba acostumbrado aquí como funcionaban los gigs de acompañar y todo tenía que estar muy apegado al papel, a lo que el arreglista o director decía, o sea, Sí. ¿por qué tocaste tal nota? Porque es lo que está, toca lo que está, ¿no? Entonces yo parto, pero ya, pues, hay papel, pues sí, hay un chart, ¿no? Y la parte de guitarra, pues no está, Ujú. pues, te dimos los audios y todo, bueno, y ensayábamos y de repente paraban. ¿Cómo ven si aquí hacemos tal cosa? Y yo así, ya sabes, el párpado así. ¿Cómo ven si ya está, hay un arreglo, hay un papel y todo? No, no, a ver, Migue. Le decían, a ver, en lugar de hacer esa línea que está escrita, haz tal cosa y algo así. En serio, ok, espérame. Dale, viene. No, espérame. Lo voy a apuntar. Y así, chinga, ¿no? Y yo veía que eso, ¿no? O viene, ok, va. Ok, de repente vamos a cortar tal parte, tal sección y vamos a irnos y lo vamos a pegar con tal cosa. Viene, bien. Espérame, lo voy a apuntar. Y hacía mis anotaciones en Sí. papel. Ya después me dijeron que entre ellos me miraban y decían, bueno, este güey todo va a escribir o qué. O sea, digo, es algo interesante. Eh, ¿No? Entre geeks, seguramente con tu experiencia te ha tocado estar en ese tipo de geeks que no, tiene que ser el solo idéntico Sí, sí hay. porque me lo grabó Dan Hoff y tiene que ser ese y yo lo pagué y tiene que ser ese. Y hay otros en los que date, ¿no? Es como que Sí, mientras el cantante no se pierda y la esencia de la canción esté ahí, creo que muchos, o sea, hay varios artistas que también dejan a los músicos ser, ¿no? Y creo que eso es lo que estaba pasando sí, en ese eso es lo que, momento, ¿no? sí, en ese momento, así era la dinámica, hasta que me dijeron, o sea, deja de apuntarlo todo, tú fluye, o Sí. sea, toca lo que creas, pues, toca lo que sientas, y fue cuando dije, ok, ¿no? Entonces, y ya todo, boom, hice, eh, bueno, los Barrera y yo hicimos match en Match. ese momento, Sí. hicimos muchas cosas, muchos años. A partir de ese momento nos quedamos haciendo banda. Después hicieron otra gira grande, ¿no? La Quinta Con la quinta. Estación, sí. Sí. Y en el intermedio hicimos N cosas, o sea que no tan famosas, grabaciones, gigs. Fue una etapa padre. Bien, bien. Oye, ¿y ellos ya estaban como en este trip jazzístico? Sí, O sea, desde ese entonces estaban sí, como en ese rollo. ¿A sí. ti te interesó el jazz en alguna ocasión como para tocarlo? Pues he de confesar que no, nunca me ha enganchado tanto el jazz. Sí he estado relacionado un poco, o sea, mis primos, eh, los hermanos Cervera, que en paz descansen, son
como mayores que yo y eran como mis maestros. Ellos eran muy jazzeros y tocaban jazz y toda la cosa. Pero a mí el rock siempre me llamó muchísimo más. Además, bueno, ahora con los años me he dado cuenta que adoro más lo previsible que la Ok, improvisación, ¿no? ok, ok. Sí, prefiero programar algo, prefiero diseñar algo musical a improvisar, ¿no? Entonces, quizá por eso el jazz no me ha pues llamado tanto. Ujú, He hecho cosas que suenan a jazz ujú. por allá, pero creo que no es lo mío. Ok, digo, lo menciono un poco porque pareciera, ¿no? Que en ciertas generaciones, creo que por esas generaciones, Víctor Patrón, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre, perdón. Pero bueno, muchos de estos músicos de sesión que acompañaban a artistas, pues como que venían de ese bagaje y era Ujú. como que ese perfil, ¿no? En algún punto incluso yo pensé, bueno, es que a lo mejor tienes que hacer esto para luego hacer esto. Y luego fui conociendo otros músicos que en realidad no, o sea, no era algo mandatorio, No era ¿no? un O sea, no era un requisito. requisito para hacer las cosas, ¿no? Y no sé, por ejemplo, veo a Huesca, te veo a ti, veo a Marco Silva, que bueno, de repente obviamente conocen, Ujú, no es que no conozcan nada de eso, pero a lo mejor nunca, no se les ve en proyectos de este otro género ujú. que a las barreras se les ve normalmente, ¿no? O a otro tipo de músico. Entonces pareciera, en algún momento parecía que, que para ser músico de sesión de artistas tenías que venir de ese gremio jazzístico, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento así fue. Sobre todo, como dices, en esa generación, la generación de los músicos profesionales de los ochentas, Ujú. sobre todo, ¿no? Creo que en ese momento era importante. Eh, Ahora, pues bueno, no lo es tanto, ¿no? Sí, yo creo De que hecho, muchas veces un músico pues que proviene del jazz, a veces no, es que no le llames a él porque él es jazzero, ¿no? O sea, sí, o tiene un sonido demasiado característico o una forma de frasear demasiado característica que a veces ajá, encajar en el pop, en el rock, es como otro idioma, sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Es como otro idioma. Oye, Mike, y después de estas giras y de estar en México, ¿cómo empezó tu vida de músico de sesión en estudio? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué tanto has hecho en esa parte? Eh, pues he hecho algunas cosas. No era, para mí el estudio no era algo nuevo o algo que, que yo desconociera. En Mérida yo ya me dedicaba a él y es algo que me apasionaba también bastante, me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho grabar. eh, y en Mérida yo había hecho pues muchas grabaciones, o sea, o sea, el estudio no era algo extraño Ujú. para mí. Eh, y ya en México en un momento dado se dieron las cosas también pues a otro nivel, digamos. Eh, y mucho de lo que había yo aprendido aquí en Mérida lo apliqué también allá en México y hice algunas cosas que fueron conocidas, digamos, ¿no? Em, Dinos dos, dinos dos. Precisamente en esas épocas de recién yo llegado a la Ciudad de México, pues se dio una grabación que fue el soundtrack, fue la canción tema de una película mexicana que gozó de cierta popularidad. La película se llamó Ladies Night Okay. y la canción eh, Desde que llegaste de Rayleigh Barba, Ujú. este, yo hice la guitarra en ese track. Esta es, la, Fue como mi primer gran gig de grabación allá en esta es la México. guitarra de 7.
La guitarra de 7 cuerdas, sí. que tiene la historia divertida. La historia divertida y un poco larga la historia. No sé si tiene caso medio contarla Pero bueno, esta es la historia con Mario Dom. con Mario Dom. Con Mario, Sí, 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 Mario sí. Dom estaba produciendo. Estaba ¿Era producción? produciendo, sí, y pues todavía no existía, obviamente, no existía el grupo Camila. Mario Dom estaba como empezando a ser conocido como productor, ¿no? Sí, sí. Bueno, me acuerdo un poquito de esta historia que tal vez algún día publicaremos porque está en esa masterclass, Sí, es existe cierto. grabada. Escriban ahí si quieren que la publiquemos. Eh, lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que qué bueno que lo mencionaste, es ¿cuándo decides comprar una guitarra de 7 cuerdas? Porque yo recuerdo, probablemente eres el primer guitarrista que yo recuerde que tenía una guitarra de 7 O sea, cuerdas y dije, ¿por wow, qué una de ¿por 7 qué? cuerdas? Sí, Ok, no puedo ni con 6. porque poco antes de irme a México estaba yo en una banda con grandes amigos, que todavía siguen siendo mis amigos y siguen siendo grandes músicos que yo admiro y respeto muchísimo. Pero en ese entonces teníamos una banda de covers y el bajista de mi banda, de esa banda, me decía, siempre estaba en el rollo, oye, te tienes que actualizar porque lo de hoy es la guitarra de 7 cuerdas. Okay. Estaba de moda Korn, Korn, estaba de Linkin, moda bueno, sí, Linkin Park Linkin después, pero Park, sí. Limp Bizkit. Sí. Si no tienes una guitarra de 7 cuerdas, estás antiguo. Ok. Y bueno, ok, en ese momento no tuve una guitarra de 7 cuerdas, pero cuando llegué a México, dije, ok, bueno, aquí todos deben de tener una guitarra de 7 cuerdas porque aquí todos están actualizados, ¿no? Entonces apenas tuve chance, lo primero que hice fue comprar una guitarra de 7 cuerdas. Después me di cuenta que, pues efectivamente yo era, creo que el único que andaba con una guitarra de 7. ¿Esa fue una Schecter? Una Schecter, sí. Una Schecter. La encontraste en México. No, esa la compré en En Estados Unidos. Estados Unidos, mi primera gira con la Guzmán. Con la Guzmán. Ok, fue en esa gira. Sí. Sí. Por allá me topé con esa guitarra de 7 cuerdas y dije, por supuesto que sí, ¿no? ¿Fue la única que viste? ¿O viste algunas más? Porque no había muchas. Después me di cuenta, Sí. porque si en México todos deben de estar con la guitarra de 7, en Estados Unidos no deben de existir guitarras de 6 cuerdas ya, ¿no? Hasta que fui a las tiendas y no habían No. guitarras de 7. O sea, Fíjate, esto que me cuentas que habrá sido 2000, 2001, por ahí, poco más. Ajá, 2001, 2002, por allá. Yo pude comprarme una por ahí, como en el 2002, 2003, y me acuerdo haber ido y no habían. O sea, había una. Y no era, bueno, al menos la que yo pude conseguir en esa ocasión no era de gran gama, ¿no? Ok. Yo quería una guitarra de 7 cuerdas por otras razones. Petrucci y demás, y el Ok. heavy me gustaba mucho. Pero precisamente por eso te digo, ¿recuerdas haber visto otros modelos, otras marcas? No. Era como que esta es la que hay. Sí, es la que había, que estaba en el Sí. precio razonable, pero no recuerdo quién. Ibáñez tenía sus modelos, bueno, las Sí, Universe, las sí, de la Steve Universe y Vai, tal vez las de Korn eran y las las... sí, eran como, pero no era algo que estuviera así como en todas las No. tiendas. Y esa guitarra, pues ahí estaba y era rockera y toda la cosa, sonaba bien. Y me compré esa guitarra y era mi guitarra, con esa iba yo a todos lados porque según yo iba yo estaba yo en la onda, ¿no? Le saqué partido. Sí le saqué partido. ¿Esa Pero la pues, tienes? Ya no la tienes. no, ya no la tengo. O Ya no sea, la esa tengo. guitarra de Arababa 6 ya no está No, disponible en tus ya no está manos. disponible. Esa No. es una reliquia, hay que encontrar esa joya. ¿Quién la tendrá por allá? Oye, vamos a nerdear un poco. Ok. ¿Qué buscas en una guitarra? ¿Qué dices, esta guitarra me la voy a comprar o esta guitarra la quiero por esto? O, ¿cuándo?
¿Cómo escoges una guitarra tú? Bueno, si es la guitarra que voy a usar en vivo, tiene que ser una guitarra versátil, Ok. o sea, que tenga muchos sonidos. Pero también busco guitarras que tengan algo especial, son guitarras que con las que no salgo a tocar, sino que las uso para grabar cosas. Guitarras con carácter, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo una Telecaster hecha en México que está en muchísimas de las grabaciones que yo he hecho porque suena bien padre, o sea, tiene 2, 3 sonidos que cuando los he necesitado yo, la Telecaster, ¿no? Y siempre funciona. Pero no es una guitarra con la que yo vaya a tocar un show o algo así porque no hace otras cosas que necesito que haga. Ya. Entonces Es la roja. Ándale. Nashville, La ¿puede ser? Nashville, exactamente. Sí. Otra, bueno, con el correr de los años, todavía no superaba yo el rollo de la guitarra de 7 cuerdas, estaba yo obsesionado y conseguí una guitarra, una de esas Ibáñez de Prestige. Sí. Esa sí era como el tope de gama en ese momento Sí. de la línea de Ibáñez. Y esa guitarra hasta ahora nunca la voy a dejar porque es una guitarra que, o sea, hasta puede parecer como un meme, ¿no? O sea, tengo guitarras muy caras, Sí. tengo guitarras finas, que tú pensarás, bueno, que en todas las grabaciones elijo la guitarra más cara que tengo, pero en el 80% de las cosas que he grabado está esa guitarra Ibáñez de 7 cuerdas que si tú la ves dices, pobre. O sea, es como de esos animales callejeros atropellados, que ya los atropellaron, están sucios, apestosos, tienen cicatrices y todo. Esa guitarra siempre tiene, sobre todo los sonidos del rock, Sí. siempre están ahí con ¿Esa esa es la que guitarra. llevaste al gig de Belinda que hicimos aquella vez? Sí, puede Creo ser. que sí. ¿Una café? Sí. Ah, es esa. ¿Sabes qué pastillas tienes? Sí. ¿Son de stock o...? No, por supuesto que no. Sí, soy un nerd de las pastillas. Las que tiene en este momento, que ya tengo años con ellas, son Duncans. La Bridge es una JB, Ok. pero para 7. Sí. Y tengo en medio, fíjate, a la pobre no tenía no traía una pastilla en medio, pero yo, ya sabes, Frankenstein. Ok. En medio tiene una single Di Marcio. Y de Neck tiene otra Duncan, pero X, es como de las que no, igual y podría no estar, ¿no? Okay. No recuerdo qué modelo sea, pero con la de Bridge y con la de en medio suena increíble esa guitarra. Sí. Que ese es el sonido que más usas. Sí, que el sonido que más como rhythm, como crunch, sí. como... Hasta cosas cleans he grabado con esa guitarra. Sí. Fíjate que ahorita que dijiste nerd de las pastillas, sigues a un youtuber por ahí, un gritón que tiene en su canal que se llama Spectrasonics. Él habla mucho de ciertas cosas. Es un canadiense. Oh, sí, que pelo largo. Ya sé. Con el pelo largo, rizado. Sí lo he visto, me cae bien. Sí. Pues él dice que las pastillas son una de las cosas más... que tienen más marketing para los guitarristas, que lo único que hay que hacer es ecualizar o poner más ganancia. Es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte, sobre todo porque muchas de las cosas que dice este tipo tiene razón. Bastantes. Bastantes. Pero creo que voy a diferir en ese aspecto de las pastillas. Para mí las pastillas aportan un gran porcentaje del sonido de la guitarra. Sí, bueno, y luego está este otro debate, ¿no? El de la madera. El de la madera, si influye o no influye. Ok, vamos a entrar en temas escabrosos. Ahí estamos ya, maestro. Hemos llegado. Ok.
sé que estoy En terreno pantanoso. sí, estoy caminando en un campo minado y corro el riesgo de ser eh, de ser crucificado. A eso venimos, maestro, a eso venimos, no te preocupes. Bueno, Pero no a crucificarte, digo, a a platicar, platicar, ¿no? O a sea, exponer y a dialogar. todo el mundo ha visto el video ese donde demuestran que con gráficas y en curvas de frecuencias y todo, que la madera no tiene nada que ver. Ujú. Todos han visto el video de que ponen unas cuerdas y Un palo de escoba un casi, palo de casi, escoba ¿no? Sí. exactamente y la madera no te... Pero yo sí creo que la madera influye, o sea, eh, he experimentado con no sé por qué, pero siempre las guitarras perdón, es que no sé cómo se dice en español. De Mahogany. mahogany. ¿Qué es nogal? No, caoba. Es caoba, es caoba. Chinga, ya me voy a Tranquilo, empezar a vamos a funar. editarlo. Ya Las guitarras de caoba. tienen un sonido, una sonoridad que a mí me parecen increíbles. O sea, como que siempre, por alguna razón, las guitarras de caoba suenan diferente, que a veces misma pastilla. Ahora sí que resuenan contigo. Sí, siento que tienen algo especial. Una Stratocaster con una Telecaster con una pastilla de Stratocaster suena diferente que una Stratocaster con la misma pastilla. Claro. Que es ahí donde siempre he llegado a pensar, bueno, no solo tiene que ver la madera, tiene que ver la forma de la madera. Sí, 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 sí. Entonces, es un tema escabroso, tú lo sabes, pero yo creo que sí, la madera influye. Bien, bien, bien. Entonces, pastillas, bueno, luego podríamos hablar de los cables, pero ya no quiero irme tan allá. Vamos a otro que es muy bueno, que de hecho estuve hablando hace poquito con un amigo. Tenemos también por ahí un mini podcast en los que hablamos de temas así cortitos, pero uno que está muy en boga es el digital contra el análogo, ¿no? Ok. Y creo que tú eres de esos guitarristas que llevan el digital Sí, mucho ahí tiempo. sí me siento con más como para... Tienes más armas. Tengo más, ahí sí tengo más armas. Definitivamente creo que hoy por hoy creo que has probado casi todo. En cuestión de procesadores. En cuestión de procesadores. Y bueno, hablando desde aquella época, esto que nos narraste de la Guzmán y el Rack y el JMP y demás, ya desde ahí ya había, o sea, en ese entonces te ibas directo, ibas a Ampli o al retorno. Ok. Porque el JMP es un preamp, entonces a lo mejor te ibas por retorno, puede ser. En ese entonces yo ya estaba en la onda de irme directo al PA, ¿no? Ok. ¿Usabas simulador de gabinete? El JMP1, el Marshall, tiene un increíble simulador de gabinete, analógico, o sea, de hecho por eso lo compré, recuerdo que en ese entonces alguna tienda en Mérida lo trajo, no sé, no podría decir el nombre de la tienda, pero de esas tiendas noventeras. Casa musical, una cosa así. Puede ser. Trajeron y estaban haciendo una demostración de ese Marshall. Yo fui y quedé así impactado de cómo sonaba porque lo conectaron directo. Y algún guitarrista lo estaba tocando y dije, no manches, esto suena como en los discos realmente, ¿no? Yo quiero eso, quiero ese aparato, es lo que necesito. Y me compré, hasta ahora tengo ese JMP1. Y a veces la otra vez lo conecté así directo y toda la cosa y suena increíble como simulación. Entonces, ir conectado directo al PA me solucionaba muchísimas cosas desde entonces. ¿Alguna vez usé amplificador? Sí usé un amplificador. No creo que le haya yo sacado, no era un amplificador de bulbos.
Era de transistores, y trataba yo de sacar la distorsión con carritos y todo. No era algo que me entusiasmara. En ese entonces desconocía cómo funcionaba el sonido de rock, digamos. Yeah. El amplificador, el preamp y el power y las bocinas. O sea, Sí. no tenía yo esas herramientas, digamos. Pero el JMP1 me solucionaba todo porque sonaba como yo quería que sonara, a rock. Sí. Y yendo directo al PA, ya no necesitaba más. Entonces estaba yo como muy seteado a eso, pero llegando a la Ciudad de México, fíjate cómo son las cosas. No solo no tenían guitarras de 7 cuerdas, sino que además eran muy tradicionalistas, ¿no? Okay. O sea, no el amplificador, ¿no? El amplificador el Twin. El bendito Twin. El bendito Twin, además, o sea. Anti-Twin. Anti-Twin. Y bueno, fue una complicación para mí conectar el JMP1 a un amplificador, claro, que luego también ponían Marshalls. Entonces yo sí sabía, bueno, ok, bueno, me voy al retorno, ¿no? Pero eran amplificadores que muchos no tenían retorno, eran plexis, eran... Entonces como que me las trataba yo de arreglar, pero desde ese entonces mi rollo era ir directo a la mezcladora. Wow. Y los multiefectos. O sea, para mí desde hacía mucho tiempo la programabilidad era lo más importante. O sea, tuve mi primera pedalera digital muchísimos años antes de tener el JMP1. Era de las primeras Boss que sacaron multiefectos pedalera digital. No sé si era la ME5. Y quedé fascinado con la programabilidad, o sea, de tener un sonido de rock saturadísimo con los delays súper fuertes y nada más pisar un pedal y todo quedaba clean, la ecualización cambiaba, y con el rev, la intensidad del rev, o sea, esa programabilidad nunca más la volví a, exactamente. O sea, tú nunca fuiste del tap dance y pedalitos y de activar, desactivar. Pues al principio tuve algunos y no era algo padre. O sea, cuando descubrí los presets, lo digital, en ese aspecto, ciertamente no sonaban tan padre, digamos, pero el JMP1 sonaba padrísimo. Yeah. Después de JMP1, ¿a qué saltaste? Después del JMP1, pues, empezó entonces un poco la búsqueda de la portabilidad, porque el JMP1 no tenía rack. Era de rack y además no tenía efectos, necesitabas llevar otro, o sea, era muy romántico para mí el refrigerador de rack y todo, pero empezaron las aerolíneas a poner límites de peso, etcétera, y empecé a buscar, como hasta ahora, la portabilidad, ¿no? Entonces después creo que la Guzmán tenía equipo, y entre las cosas que tenía la Guzmán tenía un procesador, un solo rack ya digital, un Roland, no sé si era el GP16 o algo así, que tenía distorsión, tenía todo. No sonaba como el JMP, pero pues estaba todo en un solo módulo y también programable, ¿no? Tenía yo un controlador que había yo conseguido, de esos súper poderosos de Digitech, súper programable. Yo estaba en cuestión de programabilidad, pero así afiladísimo. ¿Traías claro este rollo de la emulación de gabinete, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Yo tardé años en entender. En asimilarlo. En asimilar esa parte. Yo tuve un
Yo tuve un rack, un 2120, creo que se llamaba, de Digitech, Ok, uno morado. buenísimo. Traía un par de bulbos y todo. O sea, igual tenía todo ahí. Traía su pedal MIDI y demás en rack. Y, y esa parte del final nunca la entendí. ¿No? Que al final estaba como el Ok, cabinet, el el cabinet de mulet. filtro. Sí, era como que, bueno, esto lo hace más gravecito, este suena más agudo, pero nunca entendía yo qué significaba hasta muchos años después. Y cómo manejar? Pero te ibas directo a Iba la... ampli. Ah, claro, Lo que pasaba es que iba claro. ampli y tampoco me iba al return porque Ibas al frente. sí, iba al frente, ¿no? Entonces no siempre sonaba bien. En ciertos amplis sonaba mejor Sí. que en otros. Y sí era un rollo, ¿no? Era un rollo de entender las partes y es bastante interesante que tú lo traías claro desde mucho antes. Sí, no sé cómo llegué a esa conclusión, No, pero pero sí. está increíble. O sea, porque esa es una parte importantísima del sonido. O sea, es Para prácticamente mí, siempre lo he tenido claro. Para mí, algo que añade un gran porcentaje al tono de la guitarra es la bocina, o sea, es el final de la cadena. es que es lo que dice Glenn, se llama Glenn, el youtuber este. Ah, ok. Que siempre se la pasa regañando a los guitarristas porque dice, no es el ampli el que necesitas cambiar, Es la es tu bocina. bocina, ¿no? Eso Clarísimo, siempre dice. eso totalmente. Y eso lo experimenté bastante temprano, porque bueno, tenía yo cualquier ampli, hasta El MG, el sí, de pilas que tengas, sí, tú le pones el combito que tengas, si a ese combo le pones una Celestion, el ampli se transforma totalmente en otra cosa y tu sonido se transforma. O sea, claro. y yo siempre le dije, o sea, que nadie se da cuenta que realmente la bocina es la que Sí. Yo, de hace verdad creo muchísimas que nadie se da cosas. cuenta y yo me incluyo en eso que muchos años no me di cuenta. Eh, y sí, o sea, como dices, tal cual, literalmente cambiar la bocina o cambiar el gabinete es la transformación. Y ese yo creo que es el problema también del Twin, las bocinas, ¿no? O sea, son bocinas muy cristalinas, que están diseñadas para sonar clean, ¿no? ¿Jensens trae normalmente? Jensen, sí, sí, Jensens. Ajá, que son eso, ¿no? O sea, para el rock como distorsionado no es la mejor exactamente. bocina, No, no es la mejor podríamos decir, bocina. ¿no? Celestions, B30s, La B30 siempre jala, para mí. Greenback, ¿te gusta? Sí me gusta muchísimo, es como más especializada, pero tiene menos capacidad, o sea, ¿De watts, de dices? watts, es menos sensible, bueno, para algunos es una ventaja, y sí tienen un tono especial que como que con determinados amplis se lleva mejor, ¿no? Sí. Pero como que la B30 siempre jala, ¿no? Se lleva con todos Se un lleva poco, con ¿no? todo, sí. Sí, 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 sí. Yo tengo B30 y estoy bastante contento. Alguna vez tuve, hace 15, que traía una Greenback Ajá. y siempre sentí el sonido más chillón. O sea, Ujú. o sea, conectaba ese mismo ampli, sacaba la señal para entrar a la B30 y sentía que era un sonido un poquito más redondo. Al menos Sí, lo que como yo que sentía, ¿no? el greenback que se me hace como un poco más brillante, ¿no? Bueno, al menos eso siento yo. Sí. Eso siento yo. Ok. Entonces, ¿podrías decir que luego llegaste a la pod? Claro, o sea, empezó la tecnología a avanzar en ese aspecto y salió el pod y dije, ah, ok, bueno, ya esto ya está como que ya se están los diseñadores de los aparatos ya se están muy enfocando a la simulación, ¿no? O sea, y pues no sé si te acuerdas del riñoncito rojo. Sí, sí, sí. Claro. Pues todo eso era digital. También antes, en esa época, salieron un simulador analógico, el SunSamp, Sí, sí, que fue también popular, sí. pero ese era un poquito más difícil de conseguir. Entonces, pero el riñón rojo está en todas partes, y comencé entonces a
¿Tuviste riñón? Sí, ¿Tuviste tuve. riñoncito? Sí, sí, tuve. ¿Y con ese tocaste alguna vez? Sí, sí, Ok. sí llegué a tocar. ¿Y así, cómo hacías Tenía mi Ok, controlador, mi pedal controlador. ya. Este, con ese controlaba el riñón. Tuve el primero, tuve el XT. Ujú. Y así como pensar, o sea, órale, está mejorando, ¿no? O sea, la Line 6 es la onda, ¿no? Entonces sacaron la pedalera XT, el La XT live, Live, sí. y ese fue para mí el top en ese momento de los aparatos que estaba sacando Line 6. Sí. Dije, no manches, ahí va la cosa, ¿no? Y con ese, muchos años anduve con el XT Live, grabé un chorro de cosas con eso. Había que, es como siempre, bueno, ahora vienen los aparatos un poquito más especializados, pero en ese entonces los aparatos, las pedaleras traían cientos de sonidos y de todos esos cientos de sonidos habían 5 que sí estaban buenos. Los tenías que encontrar, ¿no? Pero pues yo soy de esos que se sientan horas a pasar sonido, ok, bueno, esto lo voy a este es este modelo de ampli con esta bocina, pero ¿qué pasa si esta bocina la combino con este otro ampli y así voy haciendo mis notas? O sea, en ese aspecto soy muy nerd. ¿Tienes como alguna referencia de decir, ok, esto nuevo que estoy descubriendo con estos nuevos amplis, con esto, ¿tienes alguna referencia? Quiero que suene como este otro aparato o este otro ampli. Sí, Sí, ok. sí. Bueno, han sido muchos años, pero de un tiempo a la fecha, tengo un sonido en el Kemper, que es un profile de un preamp de bulbos que tengo, que no sé por qué razón suena increíble. Y ese siempre ha sido mi referencia, ¿no? Sí. O sea, como que bueno, Cuando haces la referencia, ¿tienes una AB? O sea, por ejemplo, alguna grabación o sí, alguna cosa. ¿O los conectas? los conecto. Los Los conectas, conecto, así sí. vas Y voy, desconectando y... sí, Ok, sí, ok, ok. sí. Muchos años de mi vida se han ido en eso. Ese En ese conectar y proceso, sí. desconectar. Ok. Oye, bueno, y ahorita yo me acuerdo también, tú fuiste de los primeros que yo recuerdo en tener Kemper. El ¿no? Kemper, Luego sí. diste ese salto al Kemper que obviamente tenía un gran sonido, pero tal vez no estaba preparado para el live. ¿no? Y Efectivamente. tuviste que ser un Ciro Peraloca. Referencia antigua. Oye, hay genios más modernos, ¿no? Como Jimmy Un Jimmy Neutron. Neutron, sí que pasó. Un Sheldon Cooper, una cosa Ciro Un Ciro Peraloca. Peraloca. Bueno, sí, yo era más bien como un Ciro Peraloca. Uf, Tuviste que ahí hacerte un controlador. sí. Una cosa impresionante, Una déjenme cosa, sí. decirles. ¿eh? Es que el MIDI es algo que siempre ha estado presente en mi vida, Sí, digamos. O sea, enloquecí con el MIDI, ¿no? O sea, al principio lo tenían los teclados nada más. Lo que sí. pasa es que en ese entonces yo era el director de una banda local profesional de Mérida y tenía yo acceso a lo último en teclados, digamos, ¿no? Ok. Eh, y los teclados traían su manual, traían su instructivo, que venía en inglés, pero pues yo sabía inglés, ¿no? Entonces era como mi ventaja, la Sí. ventaja, ¿no? Y eran unos teclados así carísimos y avanzadísimos, lo último de Roland, lo último de Korg, lo último de Ensoniq, qué antiguo. ¿Sabes? ¿Conoces Ensoniq? Ok, bueno. Costaban un dineral, pero todos los grupos profesionales que hacían dinero tenían esos teclados, pero solo usaban el primer preset que aparecía y el primer piano que eso sonaba, pero tenían cosas muy avanzadas y todo. ¿Cómo lo manejo? Pues ya aprendí a poner el piano y las trompetas y ya con eso, ¿no?
pero estaban usando nada más un 1% del potencial del aparato. Claro. Y dije, no puede ser, o sea, lo más lógico es leer el manual, ¿no? Que obviamente Nadie lo abrían hace. la caja, sacaban el teclado, tiraban el manual. Y bueno, pues yo me puse a leer los manuales de los teclados y ahí aprendí MIDI, aprendí a programar sonidos, diseño, bueno, ahora se llama diseño de sonido. CCs, SciSex, todas esas Sí, cosas. tanto de MIDI como de sintetizadores, o sea, osciladores, filtros, VCAs, Sí. ya sabes, todo eso, que estaban relacionados también con los sonidos de guitarra, ¿no? Una vez, me volví también un nerd de las revistas de música, ¿no? Porque las revistas de música en inglés, las americanas, traían toda la información, traían lecciones de todo eso, había que saber inglés. Sí. Y tuve una colección de revistas Keyboard. Ajá. Sí. Esas eran difíciles de encontrar, no se vendían en todos lados. No, nada más en Discolibros Hollywood. Ok. Ahí cada mes iba yo a comprar mi keyboard, además del Guitar Player. Guitar Player, ¿no? Pero, Guitar World después. ajá, pero de keyboard tuve una colección así, y ahí venía toda la información, ¿no? Ahí aprendí, comenzaba en los programas de secuencia, ¿no? De secuenciadores. Sí, sí, sí. Cakewalk, todo esto. Que exactamente. Vi nacer Pro Tools, yo estuve ahí. Antes se llamaba Sound Tools. Sound Tools. Correcto. Y era de DigiDesign. DigiDesign, sí, 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 muchos años. DigiDesign. Sí. No, yo pues, estuve ahí. Todo eso era monte. Oye, oye Mike, hablando de cómo seteas tus plataformas, ¿cuántos sonidos diferentes tienes para un gig estándar? ¿Manejas presets por canción o manejas presets como genéricos, no genéricos, generales para cubrir una gama de sonidos que normalmente requieres? He intentado hacer presets por canción, sobre todo cuando son gigs que voy a hacer muchos de esos. Por ejemplo, ahora sigues con Ana Gabriel, bueno, hiciste la gira. Este tour que haces, pues normalmente el mismo es set lo mismo, y ahí hice un set por canción, pero ¿sabes qué? Es elaboradísimo, o sea, es muy... O sea, ¿vale la pena, dirías? O sea, sí, digo, pensando en que tengas uno de estos gigs, por supuesto, ¿vale la pena realmente hacer canción por canción? Yo creo que tanto no, porque te empiezas a hacer bolas con el set list, ¿no? A veces cambian, hay cambios, las canciones cambian de lugar y entonces es cuando te empiezas a hacer bolas con la pedalera. Y sobre todo, pues no hay las pedaleras, los aparatos están organizados en bancos de A8 y de A8 bancos y así. Entonces llega un momento en que tienes que saltar y a veces te agarra en un momento del show en donde no... Y es cuando empiezas a simplificar y eso es lo que yo hago. Entonces a veces hago un preset para 2 rolas o 3 rolas, ¿no? Okay. Entonces ya voy como optimizando eso, ¿no? Entonces no hago, si el show tiene 30 rolas, no hago 30 presets, o sea, hago 10, hago 15 y los voy como combinando. Hay muchas canciones que que comparten los sonidos, ¿no? Yeah. Que comparten los tempos también. Ok. Pero entonces tienes como un clean. Bueno, esto es para los gigs en los que haces esto de canción, pero si no fuera... Tengo un set genérico son 4 sonidos para mí. Es un clean,
un Clean, overdrive, clean. Sí, Clean, sí, sí, 80s, clean, sí, así, sí. pristine. Sí, ese es el clean. Ok, claro. Si tiene un poquito de ya no está clean. Alguna Correcto, vez platicamos eso, ¿no? correcto. Este, Bueno, es que los gringos, ¿no? sí, ya Le sé. llaman clean Clean al muchos overdrive, sí, ¿no? al break-up, Ándale, al al punto de breakup. break, ¿no? Claro, y si le bajas un poquito, pues suena más clean, ¿no? Sí, sí, Pero sí, para mí sí. clean es así inmaculado. JC 120, ese es el clean. O sí, o twin, Sí, Fender Twin. sí, sí, sí. Eh, tengo ese, después tengo el overdrive, el que empieza a quebrar. Lo haces con un cambio de amplificador que ya está driveado o con un pedal? Con un cambio de amplificador. Ok, A veces cuando no he tenido, por cuestiones de la capacidad de proceso del aparato, no me permite tener tantos amplis, pues entonces al clean le pongo un pedal de overdrive. ok, sí. Y tengo entonces el distor, ya el sonido de rock. Ujú, Esos son como los tres. Y tengo un lead distor. ujú, O sea, un preset del sonido de distor que le añade el boost, un boost post. O sea, sube el volumen ujú. y mete delays. Delays, correcto. Exacto. Y si tienes algún solo bluesy, ese ya sería un preset diferente Eh, o dentro del Dirty tienes un boost que luego tiene un delay, alguna cosa así, o ¿qué haces ahí? ok, tengo una opción de poner un boost para cualquiera de los, Ok. de los O sea, presets. cualquiera de los presets puede ser solo si lo necesitas. Sí, tengo esa opción. Pero si nos vamos al sonido bluesy, como dijiste, y es algo que platicábamos hace un momento, que a lo mejor será el momento de abordar ese tema. Eh, con el pedal de volumen, Sí. puedo tener toda la gama, puedo tener un overdrive y subiendo el volumen, que ponche hasta el nivel de lead de distorsión, ¿no? O sea que podrías tu mismo lead solamente bajar el volumen y llegar a ese Y punto de tengo ya drive. un overdrive bluesero, Ok. no tan saturado. ¿Este pedal de volumen hoy en día lo usas análogo o No, es digital? es digital. Es un Sí, controlador es un de... control. Sí, Ok. sí, pues hoy en día, mientras más digital pueda yo ser, más O sea, mientras más guitarra directo sí. Sí, sí. Para evitar degradar por ahí o que cambie Para o... simplificar todo, Sí, para sí. simplificarlo. Sé ¿Usas que una expresión o dos? una expresión. ¿Solo para volumen estás usando? También para wah. Para wah. Pero o sea, programándolo, tengo un switch allá que yo se lo puse al pedal, que al apretar funciona como funciona en las pedaleras, en la pod. Lo que hizo Line 6 con el Pod XT, todo mi sistema está basado en cómo estaba organizada esa pedalera. Ok. O sea, tienen un pedal De de expresión. expresión que si quieres lo puedes usar o lo puedes asignar, o si no, o sea, puede nada más estar allá. Entonces ese pedal de expresión funciona como volumen, si cuando yo lo necesito, o piso el switch y deja de ser volumen y se vuelve wah, y lo vuelvo a pisar y vuelve a ser volumen en los presets en donde tengo programado el volumen, ¿no? Sí, sí. Todo eso me ha pasado años Sí. programando, experimentando eso. Es importante que el volumen virtual sea antes del amplificador. Sí, para lograr Para lograr el control de la saturación. Sí, correcto. Ahora, en estos 4 sonidos, ¿tienes los mismos moduladores en cada uno o Sí, los tengo disponibles para todos los qué usas normalmente? chorus, porque soy antiguo.
Chorus, me gusta el phaser. Yo me acuerdo que te gusta el phaser, Me claro. gusta el phaser para sonidos clean, me gusta el phaser. Y delays. Delays. El reverb no lo asigno nunca a un pedal para prenderlo y apagarlo porque es algo que dejo encendido. Está prendido siempre. Siempre, sí. ¿En los 4 sonidos? Sí, el mismo. Comparten el mismo. Okay. A menos que sea algún sonido específico que requiera más wet o más cola. Pero ahí asignarás otro, claro. ¿Usas un delay, 2 delays? ¿Estéreo? Estéreo. Bueno, es importante lo del estéreo porque que esté disponible, que esté en el PA esté disponible en estéreo, no quiere decir que sea la mejor opción, ¿no? Si mi monitoreo no es estéreo, me voy mono, afuera. Y bueno, no sé, creo en Line 6, al menos ahorita en la serie HX, creo que tienes que decirle desde el principio del preset si tus delays, por ejemplo, van a ser estéreo o mono. ¿En tu caso funciona así o no? Bueno, en mi caso, en este momento está funcionando así porque el Quad Cortex es así. O sea, desde un principio tienes que elegir si tus delays van a ser monos o van a ser estéreos. Entonces, si vas mono, tienes que tener un preset para el mono y un preset para el estéreo. O sea, es correcto. Okay. Lo cual, no solo con todos los procesadores, recomiendo hacer que siempre tengan el mismo preset, mono o estéreo. Bien. Sí, porque si no, si es estéreo y solo conectas mono, vas a escuchar el delay bip. Bip. Sí. Solo de un lado. O si vas en estéreo al PA, pero te mandan monitoreo en monoaural, se empiezan a cancelar, empieza a sonar extraño lo que tienes en estéreo y no es lo que estás esperando escuchar y es un lío. Entonces, si hay 2 guitarristas, ¿irías estéreo o irías mono? Si hay estéreo para todos y monitoreo estéreo para todos, yo iría estéreo. Okay. Obviamente estéreo está padrísimo, ¿no? O sea, sí. Pero... Fíjate, cuando hay 2 guitarras, siento que si uno va en estéreo, yo siento que uno ya no tiene, o que pelean un poquito, ¿no? Porque al final siento que no van a estar los dos, sí. Pues bueno, creo que no he estado en esa situación en la que estoy con otro guitarrista y ambos vamos en estéreo, la verdad no me ha tocado. Pero yo siempre trato de ir en estéreo, siempre que se puede, siempre que hay monitoreo en estéreo. Claro. Lo prefiero. Bien. Está bien, suena bien padre. Bien. Vamos a cambiar de tema radicalmente. ¿En qué estás ahorita? Ok. ¿En qué estás ahorita? Y voy a incluir una pregunta extra. Sí. Algo que tal vez hemos platicado en algún momento. ¿Por qué no hay un disco de Mike Passos hoy en día? ¿Alguna vez te ha dado cosquillas ese quiero hacer un disco? ¿Alguna vez? ¿Pero te ha interesado tal vez hacer un disco de guitarra o un disco más de rock? Yo diría, obviamente, con todo el respeto para mis compañeros y con toda la humildad, pero si en este momento yo pudiera considerar que hay un disco de Mike Passos, sería lo de Forever. Ok, sí, bien. Quizá de repente pase por mi mente hacer algo más como pues de solista, digamos. Pero yo creo que lo que yo quisiera como para mi disco está ya, ¿no? Bien. Está ya. Bien. Y lo increíble es que es un trabajo de equipo y que está increíble, o sea. Saludos a Gar, Quique. Bien. Oye, me gusta mucho eso. ¿Y ahorita en qué estás? ¿Que sigue la gira? ¿Estás descansando? ¿Estás en otros proyectos? Pues estoy descansando más de lo que yo hubiera querido.
La gira de mi trabajo principal, que es Ana Gabriel, ahorita por el momento está en stand-by, pero aprovecho para hacer muchas otras cosas. Incluso tengo tiempo como pues para estudiar el instrumento, digamos, y es por eso que me arriesgué, me salí un poco de mi zona de confort. Ahora con estas 2 presentaciones de rock, a la que fui invitado también por mis compañeros yucatecos, lo cual agradezco increíble. Para mí fue una super experiencia y hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y sobre todo compartiendo con mi gran amigo y gran guitarrista que es Al Generosa. Sí. Se hicieron estas tocadas de rock, de covers de rock, pero yo lo vi fácil, ¿no? Rock ochentero, hasta me... Oye, es tu mero mole, ¿no? O sea, pues sí, dale pues, ¿qué puede malir Sal? Hasta que me mandaron el repertorio, dije, ay, en la que me metí, ¿no? O sea, sí. Rock ochentero, pensé que iba a tocar Pretty Woman, de Van Halen o Jump. Sí. Ya sabes, y no, venía Satriani, venía mucho de Ozzy. Sí. No, dije, no manches, para la guitarra estaba súper demandante, ¿no? Sí. Pero, ok, dije, bueno, tengo el tiempo, y pues me puse Hacía muchos años que no hacía eso y creo que salió bien. Nos la pasamos increíble. ¿Cuándo hay otro? En junio va a haber otro de este proyecto de metal ochentero. No se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan, la verdad está increíble, estuvo padrísimo. Hay muchos videitos por allá en las redes sociales y fíjate, yo usé in-ears en estas tocadas y pues bueno, ya sabes, por la premura y todo, no tuve la mejor mezcla. Y me sentí también un poco aislado y me sentí raro y todo, no sé, sonó raro, toda cosa, pero cuando vi los videos digo, ¡wow! Sonó muy bien. Entonces, en estos gigs, ¿qué guitarra traes? Ok, a estos gigs me traje una Ibanez RG que tengo desde hace algún tiempo y con la que he tenido una relación de amor y odio, pero que fue su momento, ¿no? Y lo hizo muy bien. Bien. Muy bien. ¿Siempre usas pastillas pasivas? Sí. ¿Sí? Sí. Alguna vez experimenté con unas EMGs. No sé si la conexión o los modelos, no sé, pero no me adapté, no me sentí muy bien. Quisiera volver a probarlas, ¿no? O sea, a darles otra oportunidad a las activas, pero creo que he estado con las pasivas la mayor parte del tiempo. Súper bien, súper bien. Muy bien, Mike, pues no te quito mucho más de tu tiempo. La verdad es que podríamos estar aquí muchas horas. Llevamos ya 1:15. Parece que no. Mira. Parece que no, pero siempre es súper ameno tenerte por aquí. Yo creo que vamos a hacer más. Dale. Tú sabes que para hablar de equipo y cosas de nerds. Un día vamos a hacer esta demo un poco más a profundidad de cómo programas esto. Escríbanos ahí si quieren que hagamos una clase de cómo preparar esos sonidos para tus gigs. Y demás, sí, ¿no? dale. Eso estaría increíble. Pues nada, Mike Pasos, por favor. ¿Cómo estás en redes, Mike? Pasos Mike. Pasos Mike. Sí, síganlo por allá. Ándale, síganme. Y para ver en dónde anda en el mundo, señor Mike. Y nada, muchas gracias por sintonizarnos, por vernos. Y nos vemos en el siguiente episodio.